vuelo 370 Malasia Airlines. El vuelo, también designado en virtud de un acuerdo de código compartido como vuelo 748 de China Southern Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200, donde viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Desde ese momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y se desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, y así como una de las operaciones de investigación más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se suponía que habría caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al sur, adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciera desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda fue calificado por algunos medios de comunicación como un suceso sin precedentes de la aviación moderna, y también como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, o el mayor misterio de la aviación civil de la historia. Igualmente, el primer ministro australiano de aquella época, Tony Abbott, afirmó que la búsqueda del MH370 era la más difícil de la historia de la humanidad. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 hora local del 8 de marzo de 2014 y estaba programado a aterrizar en Pekín a las 6:30 de la mañana del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:30 de la mañana y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 12:40, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En este momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto con alguno de control aéreo. Es a esta hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales filtradas a los medios de comunicación hablan de que a las 3:40 el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que la aeronave pudo haber girado antes de desaparecer. El 15 de marzo es entonces cuando el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transpondedor y el ACARS de la aeronave fueron deshabilitados intencionadamente y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión. Continuó diciendo que el avión podría haber volado durante 7 horas después de desaparecer del radar. Los esfuerzos de búsqueda en el mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia fueron cancelados. Finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro Razak confirmó en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico, al oeste del puerto australiano de Perth. Ese mismo día, Malasia Airlines publicó un comunicado en su página web asumiendo la finalización del vuelo en la mencionada ubicación. Al día siguiente, compareció el ministro de Transportes malasio, Hussein, detallando la manera e información en la que el gobierno malasio se había basado para llegar a la conclusión anunciada el día anterior. Pese a ello, el lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados. En mayo de 2014, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda del avión. Casi 4 meses después de la desaparición, a finales de junio de 2014, Australia anunció que comenzaba una oportunidad de búsqueda del avión desaparecido en una zona del océano más al sur que las investigaciones previamente. Los equipos de búsqueda pasaron a centrarse en 58 puntos, situados a unos 1.600 kilómetros al noroeste de Perth y dentro de los 60.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico ya rastreados. Un año después de la misteriosa desaparición del vuelo, Malasia, Australia y China se comprometieron a seguir con la búsqueda del avión, pese a no haberse encontrado hasta la fecha ningún tipo de resto o pista.
El primer ministro malasio Razak calificó el caso de sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica. En julio de 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto de 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flapión encontrado en esa isla pertenece al avión MH370. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados restos en las costas de Mozambique. El ministro de Transporte del gobierno australiano, Chester, ha dicho que las piezas encontradas en Mozambique pertenecen casi en totalidad al avión de Malaysia Airlines desaparecido. El gobierno de Australia ya confirmó a principios de marzo el traslado del país de una pieza de metal hallada en una playa de Mozambique y que encajaría con el Boeing 777. Los análisis realizados por expertos australianos indican además que el lugar de hallazgo es compatible con los modelos de las corrientes oceánicas, según añade el comunicado. Estas averiguaciones demostrarían que la gran búsqueda del avión en aguas profundas en el sur del Océano Índico, dirigida por Australia, se centraba en el lugar correcto. Chester ha indicado que las operaciones de búsqueda siguen en marcha. Estamos enfocados en completar esta tarea y mantenemos la esperanza de encontrar la aeronave. Tras más de 3 años desde la desaparición del avión, el informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. Finalmente, el 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas. La Marina vietnamita confirmó que uno de sus buques observó el aparato en su radar. Según Malaysia Airlines, el avión no envió ninguna señal de problemas. Malasia amplió con posterioridad la búsqueda del avión al estrecho tras sentarse inicialmente en el mar del sur de China. El primer ministro Razak informó el 15 de marzo que de acuerdo con las investigaciones, el avión se desvió intencionadamente de su ruta original entre Malasia y China y con un rumbo opuesto. Voló durante más de 7 horas hasta que se perdió contacto. Con posterioridad, el 24 de marzo el gobierno malasio delimitó el lugar y momento en que el avión se habría estrellado en el Océano Índico al oeste de Perth. El ministro malasio de Transportes estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo, teoría nacida a partir de los 2 pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. El FBI inició una vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que 2 pasajeros con los pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. Además, estos 2 pasajeros habrían reservado sus pasajes a la vez. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista, las autoridades afirmaron que estarían investigando 4 posibles casos de identidad sospechosa a bordo del aparato, no habiéndose encontrado relación con el terrorismo en el caso de los 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados. El ejército de Malasia creía al principio que el avión de Malaysia Airlines voló durante más de 1 hora después de desaparecer de las pantallas de control de tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste del estrecho de Malaca. Cambió de trayectoria tras Kota Baru y se cambió a una altitud algo inferior. Llegó hasta el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla de Pulag Perak, antes de que se perdiera la señal. Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que el avión pudo haber permanecido volando durante 4 horas después de haber perdido contacto con los controladores aéreos. Con posterioridad también se apuntó que el avión pudo ser pilotado de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las islas Andamán al oeste de Birmania. Esta hipótesis es una derivada de la hipótesis de secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo de la tripulación del avión, sino uno o varios miembros de esta. La idea de que uno o los 2 pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar es otra de las hipótesis que ayudaría a explicar la misteriosa desaparición del avión y su rumbo errático. En julio de 2016, el FBI descubrió que el piloto de avión Zahari Amasa había estado realizando simulaciones de vuelo con el ordenador de su casa, una ruta bastante parecida a la de MH370, más o menos un mes antes de la desaparición del avión. El FBI analizó los 5 discos duros del simulador de vuelo de Zahari que tenía en su casa, a través del software Microsoft Flight Simulator X. El FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición
Era un acto de Zahari tenía planeado hacer como parte de suicidio. Lo misterioso es que Zahari no tenía problemas mentales ni ningún altercado en el pasado, y que era un amante de la aviación. Entonces sería bastante extraño de que Zahari se hubiera suicidado. Puede que le hubieran obligado a estrellar el avión, por alguna razón desconocida, lo que explicaría el simulador de vuelo de su casa, y que no tenía ningún tipo de problema. Aunque es muy inusual que un piloto se suicide con un avión y su tripulación, se han dado casos como el vuelo 185 de Sila Air en 1997, el vuelo 99 de Egypt Air en 1999 y el vuelo 9525 de Germanwings en 2015. En 2018, en el programa televisivo 60 Minutos de Australia, expertos en accidentes de avión dieron la teoría del suicidio como la más probable de lo que sucedió a bordo. Pese a los intentos de encubrimiento de Malasia, según la investigación de Atlantic, hoy contamos con elementos suficientes para determinar con un buen grado de aproximación qué pasó ese día. Primero, se sabe que fue un accidente provocado intencionalmente. La ruta que siguió el avión no pudo haber sido provocada por un error humano o una falla técnica. Es imposible que alguien tomara el control del avión sin ingresar a la cabina o que los pilotos estuvieran de acuerdo. Quien manejaba el avión desactivó el piloto automático. Según varios expertos, el avión tomó cuota después de desaparecer de los radares, superando los 12.000 metros. Esta maniobra explicaría muchas cosas y hoy se considera lo más probable. A esa altitud el avión se despresuriza. Si el ascenso es gradual, los pasajeros ni siquiera advierten la despresurización en este caso. La única señal sería la aparición de las máscaras de oxígeno. Sin embargo, las máscaras están diseñadas para durar 15 minutos. Así, en el MH370, los pasajeros habrían quedado inconscientes y luego habrían muerto. Eso explicaría por qué mientras se desataba la tragedia no hubo pedidos de ayuda, ni mensajes ni de adiós, ni intentos de llamadas de emergencia que fracasaron en conectarse. En la cabina de los pilotos, en cambio, hay máscaras que garantizan horas de oxígeno. Esto explicaría cómo Zahari, tras haber eliminado al copiloto, pudo pilotear el avión durante horas. El momento de la despresurización ocurrió cerca de Penang, en Malasia, la ciudad de origen del capitán, y donde se encuentra una base militar que indicó haber señalado la presencia del avión. La hipótesis de un secuestro también quedó descartada, porque debería haber ocurrido en apenas 2 minutos, entre el buenas noches de Zahari y el cambio de ruta, y parece imposible que en este caso los pilotos no pudieran lanzar una alarma. Además, ningún grupo reivindicó el hecho. Por esto, todo apunta a Zahari y a Mahad Saham, lo cual confirmaría la hipótesis de varios especialistas que habrían asegurado que la desaparición del MH370 fue un suicidio y un asesinato masivo premeditado. Según la investigación de Atlantic, el propio comportamiento de las autoridades malasias reforzaría esta hipótesis. Los primeros informes describieron al capitán como un tranquilo padre de familia, pero investigaciones posteriores revelaron aspectos oscuros de su vida privada. Según Atlantic, el gobierno de Malasia quería ocultar que uno de los pilotos más experimentados de su aerolínea de bandera había causado una masacre. The Atlantic habló con amigos y conocidos de Zahari y descubrió que su esposa lo había dejado. Pasaba mucho tiempo solo, mantenía una relación con una mujer casada y estaba obsesionado con 2 modelos que había encontrado en las redes sociales. Según varios investigadores, es posible que Zahari sufriera de depresión. Uno de sus mejores amigos, también piloto, se dijo convencido de que Zahari fue el responsable. Además, un peritaje sobre un simulador de vuelo usado por Zahari reveló que había estado ensayando una ruta muy parecida a la que hizo el vuelo MH370. Según algunos, fue un indicio de lo que iba a ocurrir. Lo cierto es que a esta altura encontrar las cajas negras o restos del avión difícilmente podrían ayudar a esclarecer lo que pasó. Probablemente, concluyó The Atlantic, sería mucho más valioso conseguir la información escondida en alguna oficina de la policía y de las autoridades malasias.